alguien conocido cuando le pregunté cómo andaba, cómo estaba, una respuesta bastante ingeniosa que he adoptado y a veces uso de manera un poco chistosa. Él me contestó: mal pero acostumbrado. Cuando le pregunté cómo andaba, estoy mal pero acostumbrado. Ahora, ¿qué significa acostumbrarse a algo? Es importante, si uno va al diccionario, que entiende que acostumbrarse a algo es aceptar una realidad en nuestras vidas, es aceptar un tipo de conducta como algo normal. ¿Por qué? Porque es habitual, porque es corriente, porque es frecuente y reiterado en nuestra vida. Puede ser algo habitual, frecuente, reiterado en nuestras propias personas, o aceptar o acostumbrarnos a algo en las personas que nos están rodeando, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad. Ahora bien, fíjense que esta definición de acostumbramiento o de acostumbrarse a algo nos lleva a buscar el sentido de otra palabra, y es la palabra normal. Decimos, es aceptar algo como normal. Y si bien usamos muchas veces la palabra normal, pocas veces nos ponemos a pensar que cuando uno habla de algo normal, detrás de la palabra normal está la palabra norma, mandato, ¿sí? Regla. Y lo que quiero que entendamos es cuando hay cosas en nuestras vidas a las que consideramos normales, lo que estamos queriendo decir es que de ser habituales en nosotros, en cierta manera comenzamos a creer de que eso es una norma, es un mandato, y es casi, podemos llegar a entenderlo o aceptarlo como la voluntad, el mandato de Dios para nuestras vidas. Aquella mujer que sufre en su matrimonio se empieza a acostumbrar a ese sufrimiento, lo empieza a tomar como algo normal y empieza a entender, sin darse cuenta, de que quizás ese sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para su vida. Ese empleado que es maltratado en el trabajo, que es denigrado y lo sufre todos los días, se empieza a acostumbrar a eso, lo empieza a tomar como algo normal, entonces entiende que ese maltrato, y obviamente esto sin darnos cuenta, a lo mejor día tras día o con el paso del tiempo, vamos entendiendo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, la Biblia nos muestra que Dios en distintos momentos puede irrumpir en la vida de alguien o en la vida de sus propios hijos como pueblo suyo, para mostrarnos, para revelarnos que existen cosas en nuestras vidas, realidades, vamos a usar la palabra costumbres, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, las cuales, aunque hemos llegado a aceptarlas y empezamos a verlas como voluntad de Dios, en realidad Dios no lo ve de esa misma manera y Él quiere cambios. Repito, nos acostumbramos a algo en nuestra manera de ser, nos acostumbramos a algo en la manera, en nuestra propia realidad familiar, matrimonial, laboral, pero Dios en algún momento irrumpe en nuestras vidas, se nos revela de la manera que Él lo quiere hacer y nos dice, ojo, esto no es mi plan para tu vida, esto no es norma para tu vida, esto no es mi plan perfecto para tu paso por esta tierra. Vamos a ir un poco al libro de Nehemías. No se puede entender el libro de Nehemías sin entender lo que hemos estado viendo en la escuela bíblica, ese tristísimo momento que sucedió en algún momento del año 587, cuando las tropas babilonias irrumpen en la ciudad de Jerusalén para tomarla, para conquistarla.
en aquel día los babilónicos entraron y destruyeron y quemaron todo y se llevaron gran parte de los pobladores cautivos a Babilonia. Todo esto trágico y triste no había sucedido sino unos 140 años antes de lo que el libro de Nehemías nos comienza a narrar, porque aclaremos un poco, Nehemías no es de los primeros contingentes que vuelve a la tierra después del exilio. No, sino que hay un tiempo de 140 años. Y la historia que nos narra el libro de Nehemías, y muchos de ustedes ya la conocen, es aquella que cuenta de que Nehemías, si bien era judío, había logrado un cargo en la corte misma del emperador, en este tiempo ya un emperador persa, porque había un imperio en el poder, que era ahora ya el imperio persa, y él tenía nada más ni nada menos que el deber de ser el hombre de confianza, o uno de los hombres de confianza del emperador, al ser el copero del rey, el que tenía que probar esas bebidas que llegaban al rey y evitar que si algún malintencionado quería envenenar al rey, bueno, ahí estaba Nehemías como filtro para ese ataque. Y en esta situación, un día llegan a la capital del imperio varios compatriotas conocidos de Nehemías. Ellos venían de la lejana Jerusalén y por medio de ellos Nehemías se entera que la ciudad de Jerusalén, como describe ahí Nehemías capítulo 1, versículo 3, dice, estaba en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla estaba derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Obviamente, la historia es muy conocida. Al recibir estas duras noticias, Dios toca el corazón de Nehemías, lo quebrantó, le hizo ver que por su pecado, por el pecado de él mismo y del resto de sus compatriotas, era que la ciudad y la nación estaban en ruinas. Y a continuación comienza Nehemías, inspirado por el Señor, a idear, a soñar un plan para tratar de cambiar algo que parecía normal. Algo a lo que los judíos ya se habían acostumbrado, y era que Jerusalén fuera una tierra arrasada. Se habían acostumbrado a ver a su ciudad en ruinas. Con el permiso, como ustedes saben, del monarca persa, Nehemías viaja hacia la lejana Jerusalén y llega, y ahí nos encuentra el relato en Nehemías 2, versículo 11 al 15. No lo vamos a leer todo, pero fíjense el detalle. Dice que él llega a Jerusalén y 3 días después él se escabulle durante la noche, llevando consigo a unos cuantos hombres. Y bueno, saltamos algunos detalles y sigue diciendo el relato: salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido, pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas, las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar. ¿Por qué? Por los escombros. Estaba todo destruido. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón, inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Nehemías quería ver y comprobar realmente la situación ruinosa en la que estaba su propia ciudad. Y luego de esta nocturna inspección ocular que Nehemías se toma el trabajo, convoca a los líderes del pueblo y les dice lo que está en Nehemías 2:17. Palabra más, palabra menos, él les dice: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Algo muy obvio, pero que surge de meditar un poco en este pasaje, es que Nehemías, palabra más, palabra menos, lo que les dice a sus paisanos es:
muchachos, miren a su alrededor, miren esos restos de muro, ese muro derribado, miren esas puertas chamuscadas, ennegrecidas por el fuego. Hermanos, esta ciudad está arruinada. Esta ciudad está en ruinas. Están viviendo en medio de ruinas. Jerusalén, su hogar, está en ruinas. Esta ciudad está completamente venida abajo. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Aquellos paisanos que vivían en Jerusalén, quizás muchos desde chicos, ¿no se habían dado cuenta que Jerusalén estaba en ruinas? ¿Tiene que venir alguien de más de 2000 kilómetros a mostrarles su propia realidad de su propio hogar? ¿Tenía que alguien decirle lo que ellos quizás no habían visto? Y la respuesta que yo pensé es que sí sabían que Jerusalén estaba destruida. No era ninguna noticia nueva lo que Nehemías le estaba diciendo, muchachos, fíjense, esto está todo a la miseria, esto está todo destruido. Pero ¿saben lo que pensé? Estas personas a las que Nehemías le está revelando esto, eran personas que quizás habían nacido en esas ruinas. Habían pasado su infancia en medio de ruinas. Habían conocido a la mujer de su vida en medio de ruinas. Habían formado su hogar en medio de ruinas. Y eso era parte de su propia vida. Pero la diferencia con Nehemías justamente es que esas personas se habían acostumbrado a las ruinas. Se habían acostumbrado. Era parte del paisaje cotidiano. Ya quizás ni le llamaba la atención ver que estaba todo destruido, porque ellos ya estaban aceptando que esas ruinas eran parte de sus vidas. Era lo normal. Quizás debido al castigo de Dios hasta podían haber aceptado que el vivir en medio de ruinas era parte de la voluntad de Dios para sus vidas. Y mi pregunta para cada uno de nosotros en esta noche, es ¿en qué aspectos de nuestra vida familiar, de nuestro carácter, de nuestra manera de servir a Dios, el enemigo ha logrado que nos acostumbremos a las ruinas? ¿En qué aspecto de nuestras vidas el enemigo nos ha hecho que nos acostumbremos a lo que está mal? Es para pensarlo. Como diría mi amigo, estamos mal pero acostumbrados. No servimos en el poder del Espíritu, pero ya nos hemos acostumbrado. Nos congregamos, pero a lo mejor no regularmente, pero es nuestra vida. ¿Tengo problemas en mi matrimonio? Sí, nos peleamos todos los días, nos llevamos como perro y gato, pero será la voluntad del Señor, hay que aceptarlo. Hasta a uno le da el manto piadoso y si sufrimos aquí, reinaremos allí, y hay que aguantarla como quien aguanta la respiración abajo del agua. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿O será que el Señor a través de su Espíritu Santo, como lo hizo Nehemías, nos quiere mostrar en esta noche, fulano, mengano, María, José, ¿se dan cuenta que su vida está en ruinas? Es una pregunta muy importante que debemos hacernos en este día. Y la pregunta que también nos debemos hacer es, ¿cómo fue que esto sucedió con aquellos judíos? ¿Cómo fue que ellos se terminaron acostumbrando? ¿Cómo pasó que en algún momento de sus vidas terminaron aceptando sus propias ruinas? ¿Cómo pasó eso? Y lo primero que debemos reconocer es que el paso del tiempo, escúchenme bien, el paso del tiempo hace que nos acostumbremos a algo. El paso del tiempo hace que nos acostumbremos a algo. Dijimos anteriormente que habían pasado cerca de 140 años desde la destrucción y el comienzo del exilio
de Jerusalén hasta el momento en que Nehemías está emprendiendo la reconstrucción de la ciudad. Y cuidado con esta primera razón, porque nos advierte lo siguiente, que si nos damos el lujo de permitir en nuestras vidas cosas malas y dañinas, malos hábitos, problemas de carácter, un lenguaje inapropiado, reacciones violentas, va a llegar el tiempo en que nos van a dejar de molestar. Va a llegar el día en que vamos a dejar de sentirnos mal por lo que está mal en nosotros, porque en realidad nos va a dejar de parecer algo tan malo, porque el paso del tiempo puede llegar a acostumbrarnos a algo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21 y siguientes: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Sigue el versículo 28 diciendo: y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios lo entregó a una mente que no funciona bien, a una mente espiritualmente depravada, para hacer cosas que no convienen. Y ahí en los versículos 29 al 31 de Romanos 1 tienen una terrible lista de pecados y actitudes negativas. Pero llegamos al versículo 32 y fíjense lo que dice: y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a los que practican, y esa palabra es clave, porque practicar algo significa que usted lo hace en forma recurrente, de lunes a lunes. No es que ocasionalmente cae en determinado pecado. No, usted lo practica, yo lo practico. Acá dice que estas personas practican tales cosas que son dignas de muerte. No solamente las hacen, sino que también se regodean con los que las practican. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a aceptar en nuestras vidas como bueno lo que está mal, empezamos peligrosamente a acostumbrarnos. Hay frases tan tontas que repetimos. Tan tontas es una palabra muy leve, podría usar una palabra más fuerte. Quizá puedo usar la palabra bíblica tan necias. Eso, el tiempo todo lo cura. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. Si usted o yo no tomamos decisiones de cambio en nuestras vidas, de perdonar, de sanar, de restaurar, el tiempo no cura nada. ¿Quién dijo esa estupidez? El tiempo no cura. El que cura es Dios. Pero si hay cambios de actitudes en nuestra vida, si dejamos de acostumbrarnos a lo que está mal en nuestras vidas. Pero por eso, la primera razón por la que creo que estos judíos comenzaron a acostumbrarse a lo que Nehemías le horrorizó cuando lo vio, fue el paso del tiempo y aceptar lo que estaba mal. Pero aquellos judíos creo que se habían acostumbrado a tales ruinas en segundo lugar, y permítame esta expresión, porque se habían quedado atascados, detenidos en algún momento de sus vidas en el castigo de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa era en la antigüedad cuando una ciudad se rendía ante un ejército invasor, que pasaba, abrían las puertas de la ciudad, el ejército invasor tomaba posesión, a lo sumo les imponía fuertes tributos, como la palabra de Dios mismo lo testifica, especialmente en el Antiguo Testamento. A ver, todo el oro, toda la plata que tengan, venga, y compromiso de seguir mandando oro y plata para el imperio todas las veces que nosotros se la pidamos. Eso dentro de todo era una toma de una ciudad que se rendía cuando veía al ejército invasor a las puertas de esa ciudad. Pero otra cosa era cuando una ciudad era conquistada. Cuando una ciudad era conquistada, el tratamiento no era el mismo.
no era el mismo. La masacre era terrible. Los estragos eran indescriptibles o indefinibles. Cuando a una ciudad se le ocurría oponerse a alguien que quería tomarla, una vez que esa ciudad caía, no quiero que se imaginen lo que podía pasar a los pobladores de esa ciudad. Así le pasó a Jerusalén. Jerusalén no se rindió ante los babilónicos. Resistió hasta que hicieron boquetes en el muro y entraron y destruyeron todo y a todos. ¿Por qué les doy todos estos detalles medios duros? Porque creo que esto había quedado fijado en la mente, en la retina de aquellos judíos y judías que lo habían visto. Muchos no lo pudieron contar porque murieron. Otros sufrieron salir encadenados al exilio en Babilonia. Pero lo que sí estoy seguro que esto fue pasando de generación en generación. Estos atroces y sangrientos relatos de lo que los babilonios le hicieron a los judíos por ocurrirse resistir a su imperio. Ahora miren ustedes la convicción interior de uno de esos judíos que habían presenciado el horror de esa caída. Lamentaciones capítulo 5. Dice, versículos 18, 20 al 22, porque Jerusalén está vacía y desolada. Es un lugar donde merodean los chacales. Versículo 20. ¿Por qué sigues olvidándonos? Le está hablando a Dios, el profeta Jeremías. ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? 21. Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. Y fíjense cómo termina el versículo 22. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Esto no lo escribió Jeremías en el momento que estaba cayendo Jerusalén. Esto lo escribió después. Pero ¿de qué está hablando? De alguien que quedó marcado por algo trágico. Y algo que afectó su visión de Dios y su relación con Dios. Y lamentablemente, hermanos, hermanas, muchas personas, aún cristianos, aún hijos de Dios, se han quedado atascados, detenidos en sus vidas, en el castigo de Dios, viéndolo como el final del plan de Dios para sus vidas. Dios permitió que sufrieran el precio de lo que habían hecho, y lo más triste es que como piensan que no hay más nada de Dios para sus vidas que las ruinas en las que se encuentran. Pero déjame decirte algo muy importante, y esto es una de las verdades que quisiera que el Espíritu de Dios imprima en tu mente y en tu corazón. Las ruinas no son la última etapa de Dios para tu vida. Repito, las ruinas no es el final del plan de Dios para tu vida ni para la mía. A ella debe seguir un verdadero arrepentimiento y la reconstrucción y la restauración de tu vida. No debes acostumbrarte a las ruinas. Ese no es el capítulo final de Dios para tu vida. Hay más. Dice el Salmo 35, pues su ira dura solo un instante. Pero ¿qué sigue diciendo? Pero su favor perdura toda la vida, toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Estaba pensando que aquellos que se acostumbraron a sus propias ruinas han reescrito su propia versión del Salmo 35 y diabólicamente retocada ellos dicen, porque un instante será a su favor, pero su ira dura toda la vida. No es así, hermanos. No es así. Dios es un Dios pronto y dispuesto a salvar, a restaurar.
Dice el Salmo 23:6, ciertamente, escuche bien, el bien y la misericordia, el bien y la misericordia de Dios, estamos hablando, me perseguirán, me seguirán todos los días de mi vida. Pero hay otros que, no bajo la influencia del Espíritu de Dios, reescriben el Salmo 23:6 y dicen, ciertamente el mal y la condenación me seguirán todos los días de mi vida. Y en medio de mis ruinas viviré por largos días. Eso no lo escribió Dios. Y esa no es la voluntad de Dios. Repito, las ruinas no son la última etapa del plan de Dios para nuestras vidas. A las ruinas tiene que seguir el arrepentimiento y la reconstrucción y la restauración de Dios en nosotros. Ahora, cuando uno lee todo el libro de Nehemías, se puede enterar que Nehemías fue usado por Dios para ayudar a sus compatriotas a reparar, a sanar aquello que estaba mal en su entorno. Tuvo que venir alguien de afuera, inspirado por Dios, para decirle, muchachos, sus vidas están en ruinas. Esto no es el plan de Dios para ustedes. No se acostumbren a lo que está mal. No se acostumbren a esta miseria. Esta no es la voluntad perfecta de Dios para ustedes. Y dice la palabra de Dios en Nehemías 6:15, no lo vamos a leer ahora, que en solo 52 días ese pueblo que vivía en ruinas, animado, dirigido por Dios a través de Nehemías, pudo completar la tarea de reconstruir todo el muro de la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró Dios a través de Nehemías hacer salir de sus escombros, de sus propias ruinas a los judíos? Y creo que esto es lo más importante que el Señor tiene para tu vida. Por eso hablo de 2 pasos para salir de las ruinas. La Biblia nos muestra que Nehemías, impulsado, inspirado y guiado por Dios, hizo dar 2 pasos muy importantes para ayudar a salir a sus compatriotas de sus propias ruinas. El primero de ellos, que ya lo vimos un poco al comienzo de este mensaje, fue confrontarlo con sus propias ruinas. Primer paso, Dios te quiere confrontar con tus propias, con mis propias ruinas. Dios quiere abrir los ojos de nuestra visión espiritual para darnos cuenta que no está bien la cosa en nosotros. Dice Nehemías 2:17, lo leímos al comienzo del mensaje, ¿se acuerdan? Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas, sus puertas fueron destruidas por fuego. ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Ahora, la pregunta que nos surge, ¿esto fue una ocurrencia de Nehemías? ¿Esta era la visión de Nehemías? No. Esta era la visión de Dios para con este pueblo. Lo que Nehemías le estaba diciendo, proféticamente se lo estaba diciendo de parte de Dios a estos que vivían en ruinas. Era la visión de Dios de Jerusalén. Dios estaba viendo a Jerusalén en ruinas. Lo que hacía falta es que los que vivían en Jerusalén se den cuenta, ellos también, aunque parezca mentira, de que vivían en ruinas. ¿Por qué hago todo este planteo? ¿Cuándo fue la última vez que, Biblia abierta en nuestras manos, nos hemos arrodillado delante del Señor y en un tiempo profundo de búsqueda del Señor le hemos preguntado cómo Él nos ve a nosotros? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor alguno me dice, bueno, lo hice hoy, lo hice ayer, gloria a Dios, lo hice esta semana. Pero de tiempo en tiempo, no a la ligera, no en pocos segundos o minutos. Necesitamos buscarlo al Señor
y decirle, Señor, ¿cómo me estás viendo? Yo me veo bárbaro, yo soy un tipo fenómeno. No robo, no mato, soy fiel a mi esposa, sí, un lujo. Pero ¿cómo me ve Dios a mí? Sería importante para salir de cómo estamos, que el Señor nos confronte con nuestra propia realidad. Pero hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Nehemías hizo salir de las ruinas cuando los confrontó con sus propias ruinas. Pero el segundo paso, Nehemías hizo algo que fue muy importante con aquellos judíos que se habían acostumbrado a las ruinas y fue vital, crucial para animarlos a la reconstrucción, a la restauración. Fíjense lo que dice Nehemías 2:18, la primera parte. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios, y presten atención a estas palabras, la buena, la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. ¿Qué estaba haciendo Nehemías al darles testimonio de esto? Algo que va a ser vital en tu vida y en la mía. Y es el segundo paso, y es corregir en nosotros una imagen errónea de Dios. En otras palabras, Nehemías le compartió que si él estaba ahí en Jerusalén, era porque Dios había sido bueno con él y lo había ayudado. Pero ¿saben por qué? Porque Dios aún amaba a su pueblo y quería ayudarlos a ellos. En otras palabras, lo que estaba haciendo Nehemías era corregir una imagen errónea de Dios que tenían los judíos que vivían en medio de las ruinas. Y era que ese mismo Dios que los había castigado en algún momento de sus vidas, de su historia, que había permitido que cayeran en la ruina de sus propios errores, ese mismo Dios los amaba y estaba deseando su restauración. No seguía siendo un Dios con el látigo en la mano y el ceño fruncido, condenándolo a una ruina para el resto de su paso por esta tierra. Había que cambiar esa imagen de Dios. Dios me trajo hasta acá, Dios en su bondad permitió esto y esto. Tocó la vida, el corazón del monarca persa. Él me ayudó a venir. Dios tiene un plan para ustedes. Dios quiere cambiar sus vidas. Estoy acá porque Dios es bueno. En otras palabras le dijo Nehemías. ¿Cuál fue el resultado cuando lo escucharon a Nehemías? Cuando a través de las palabras de Nehemías ellos comenzaron a verlo a Dios de otra manera. Fíjense la segunda parte de Nehemías 2:18. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Automático. ¿Les cambió la visión de Dios? Alguien les dijo que Dios todavía tiene planes y que esas ruinas no era el plan de Dios para sus vidas. Y les hizo un clic en sus corazones. Y ellos dijeron, basta, salgamos de estas ruinas. Empecemos a reconstruir. El mismo autor que escribió el capítulo que les mostré hoy de Lamentaciones, que lo escribió luego de la caída de Jerusalén. Ese mismo autor escribió estas palabras preciosas, que es mi oración, que el Espíritu Santo de Dios toque tu mente y tu corazón en esta hora. Dice Lamentaciones 3, 21 al 26. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él.
El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es mi oración que puedas irte hoy de la casa del Señor con estas mismas palabras. Hoy me atrevo a volver a tener esperanza. Me animo en el Señor a volver a tener esperanza de que Dios pueda hacer algo en mi vida. Me atrevo a entender que las ruinas no es la estación final en mi vida, sino que hay algo más, que es perdón, restauración y una nueva oportunidad. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Vamos a hablar con Dios. Yo no sé cómo está tu vida, cómo está tu matrimonio, cómo está tu vida afectiva, tu vida laboral. Pero creo que Dios y vos solamente saben si hay algo que está en ruinas. Y el Señor y vos también solamente saben si lamentablemente te has comenzado a acostumbrar a esas ruinas, diciendo, y bueno, será así mi vida, será esto, por haber hecho las cosas mal, por haber tomado malas decisiones, por haber no tenido en cuenta a Dios en momentos cruciales, y bueno, me tendré que acostumbrar a esto. No, en el nombre del Señor, no. En el nombre del Señor te ruego, no aceptes estas ruinas. Estas ruinas no son el plan de Dios. Jesús no murió en la cruz para que te resignes a esto. Dios tiene nuevos planes para tu vida, pero planes que arrancan con arrepentimiento, que lleva al perdón y a la restauración de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos acostumbrarnos a las ruinas en nuestra vida. No queremos resignarnos a aquellas cosas que están mal y que nos llevan a sufrir, que nos llevan a llorar. Señor, entendemos que ese no es tu plan para nuestras vidas. La vida abundante de Jesucristo entendemos hoy y volvemos a creer que es más que esto que estoy viviendo. Por eso ahora, Señor, en el nombre de Jesús, pido que sea tu Espíritu Santo quien esté tocando mentes y corazones, confrontando con ruinas personales, familiares, afectivas o de lo que sea, pero también mostrando la verdad bendita de que Dios, tú tienes otros planes mejores. Señor, como escribía este autor inspirado por ti, hoy queremos en ti atrevernos a tener esperanza. En el nombre de Jesús estamos orando. Seguimos un instante más con nuestros ojos cerrados, buscándolo al Señor. Y mi invitación es a aquellos que quizás nunca invitaron a Jesús a entrar a sus vidas. Nunca tuvieron ese momento de fe, de decirle a Dios, creo que vos existís, creo que vos podés perdonar mis pecados, mis errores y darme una nueva vida. Pero hoy quiero dar ese paso de fe. Ese paso es el que te va a sacar de las ruinas. Es invitarlo a Dios a ser parte de tu vida. Si nunca lo hiciste y querés darlo hoy por primera vez, estás tan solo, diría alguien, a una oración de lograrlo. Déjame guiarte en esa oración, que dice algo así como, Señor Dios, en este momento reconozco que he hecho cosas malas,
que me he equivocado, que he pecado. Te pido perdón de esos pecados, porque creo que Jesús en la cruz pagó el castigo de mis pecados. Lo confieso a Jesús como Dios y lo acepto como mi Salvador. Entra en mi vida, perdóname, hazme tu hijo y comienza a restaurar mis ruinas. En el nombre de Jesús.